es el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos? Es un espacio de memoria y derechos humanos que permite, cuya misión, digámoslo así, es visibilizar lo que fueron las violaciones a los derechos humanos en Chile durante los años de dictadura, es decir, del 73 al comienzo de los 90. Y al mismo tiempo muestra lo que fue la lucha de la gente por recuperar la democracia y por, defender esta causa de los derechos humanos. Entonces son como los dos desafíos que tiene el museo. Muestra la represión, pero también muestra la lucha por la dignidad y la libertad de Chile. Perfecto. ¿Y cuándo se comienza, cuándo se inaugura o cuándo se funda? El museo ahora tiene 7 años y respondió a un compromiso que nace de las llamadas comisiones de investigación de la verdad, de la Comisión Rettig y de la Comisión Walech, y fue finalmente bajo la presidencia de Michelle Bachelet, su primera presidencia, donde ya se concreta y se materializa el museo. Hay una exposición permanente y hay exposiciones temporales. Y entonces, por ejemplo, ahora una de las exposiciones temporales se llama Secretos de Estado, y es muy interesante. Yo los invito a que vayan a ustedes a verla, porque es el trabajo que permitió, ordenar, clasificar, sistematizar los archivos secretos de los gringos, ¿ya? De la FBI, de la CIA, del Pentágono, de las conversaciones entre Kissinger y Nixon en su momento, todo lo que significó la preparación del golpe de Estado y la mantención y el apoyo a la dictadura inicialmente, y después ya el distanciamiento y finalmente ya el abandono por parte de... Exactamente, del apoyo que se le dio a Pinochet. Es una exposición temporal. Súper interesante. Pero la exposición permanente es una exposición que parte el día 11 de septiembre, registra lo que sucedió ese día, y luego las personas que visitan el museo, van avanzando por los años de historia que sucedieron desde entonces, digamos, los principales momentos represivos, por ejemplo, lo que significó la Operación Cóndor, ciertos montajes periodísticos de la época. ¿Salen las portadas? Algo así. Sí. Por ejemplo, cuando un diario, La Segunda, publica Exterminados como ratones, que es uno de los titulares más infaustos que ha habido, digamos, en el periodismo. En el sistema de Naciones Unidas existe una cosa que se llama los deberes de los estados en lo referente a los principios contra la impunidad. Y estos principios contra la impunidad obligan a los estados a respetar el deber de recordar. O sea, los pueblos que han vivido situaciones de opresión o de violación de sus derechos, los estados de esos pueblos tienen el deber, ¿ya?, de establecer los espacios de memoria para que los pueblos puedan recordar. Si el Estado de Chile no lo hiciera, eventualmente, el presidente que sea, puede ser cuestionado ante el sistema de Naciones Unidas, en el sentido que está transgrediendo lo que son normas también de derechos humanos en esa materia. Ahora, porque siempre se habla de dar vuelta a la página. ¿Qué tan importante para nosotros tener este museo? Sabiendo que pareciese que fuera obvio. Sí, pero de buena la pregunta también, porque coincide, se entronca con lo que estaba diciendo. Es una responsabilidad para con el país y una responsabilidad internacional, que es el principio del deber de recordar. Eso se complementa, sin embargo, con el derecho a la memoria, que son dos temas que dialogan, ¿ya? Y lo que nosotros sostenemos es que el derecho a la memoria es también un derecho humano. Y que tú no puedes violar ese derecho. En el tiempo de la dictadura militar ese derecho fue perseguido y reprimido. O sea, Víctor Jara, por ejemplo, no se podía escuchar. No se puede escuchar, claro. No se podía escuchar en esos años. Y si tú te reunías para escuchar a Víctor Jara, estabas en una situación de complicación frente al régimen, porque el régimen podía considerar que eso no podía aceptarse, de hecho así era, y podía reprimir esa actividad, etcétera, porque Víctor Jara representaba una memoria que quería ser derrotada, excluida, secuestrada, detenida, en fin, desaparecida, y que no estuviese presente. Y el derecho a la memoria es el derecho que todos los ciudadanos tienen. En este caso, a recordar lo que sucedió en términos de derechos humanos en esos años. ¿Dónde ustedes obtienen toda la información? ¿Dónde obtienen los distintos vestigios que quedaron para
poder colocar y Exponer, mostrar exponer. exponer, muchas gracias, Gonza, en el museo. Hay una parte que viene de lo que los distintos organismos de derechos humanos de la época guardaron, ¿ya? Claro. Y eso lo traspasaron al museo. Y por lo tanto existe, esa es como la base, ¿ya? Y esa base es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿ya? Pero luego hay donaciones que le llegan al museo, que son de objetos, de testimonio, etcétera. Pero el museo tiene un centro de documentación Ya. y tiene un centro audiovisual también, Eso, ¿ya? ya. Entonces, y tiene en el área que trabaja el tema, se hacen registros de testimonios, ¿ya? Conforme a ciertas prioridades que son los ejes temáticos del museo. Este año, como ha sido un eje temático el tema del sindicalismo, entonces se han buscado testimonios de quienes eran dirigentes sindicales, mujeres y hombres del tiempo de la Coordinadora Nacional Sindical, de la CUT, de los organismos sindicales de la época, y eso se graba y se registra. Y además es muy importante hacerlo porque algunos de esos dirigentes ya dejan de estar activos, Claro. y algunos ya fallecen, entonces es importante tener el registro. Es como importante lo que, por ejemplo, Gabriel Salazar habla de la historia oral. ¿Cuál es tu visión, Francisco, está ahora en el tapete la Comisión Ballet con respecto a que se libere o no se libere la información? Bueno, es un tema bien interesante también porque yo creo que hay que hacer una distinción que a veces en la discusión se confunde. Una distinción son los testimonios que las personas entregan, que es diferente a los documentos y a los antecedentes. Y la Comisión Baez lo que hizo en su momento fue también correlacionar, hacer un ejercicio de correlación entre los diferentes testimonios con los antecedentes, con los documentos, y establecer, por lo tanto, archivos que permitían correlacionar quiénes en los lugares de detención, quiénes eran los torturadores o los perpetradores de los delitos, etc. Entonces, el problema del secreto de la Comisión Baez es que todo es secreto, y ahí está la dificultad. Claro. Lo que tú puedes hacer perfectamente sin dificultad alguna, pero requiere de un cambio legal, es liberar la parte que tiene que ver con antecedentes, con documentos, con la correlación de datos que ellos hicieron ese trabajo. La parte que tiene que mantenerse reservada es la parte de los testimonios, salvo que haya un caso judicial, porque si hay un caso judicial y se ha cometido un delito, la persona que es víctima de ese delito no puede decir, mire, yo no quiero entregar esos antecedentes. Sí, puede estar en el proceso No, todavía. exacto, ahí el Poder Judicial tiene la capacidad imperativa de recabar esos antecedentes. Pero la tendencia es a levantar el secreto. Pero lo que pasa en este país es que no hay una ley para eso. En Estados Unidos, que yo les hablaba al comienzo de la exposición de secretos de Estado, sí hay una ley que obliga a los organismos públicos a levantar el secreto de los documentos cada cierto número de años. Tienen también un número de años, 20 o 25 años. Pero hay una diferencia, que tú sabes que esos documentos existen, claro, y se espera el número de años para su desclasificación. Desclasificación, justamente. Pero acá el tema está, es que no hay una... A ver, ¿dónde están los archivos secretos de la CNI? ¿Dónde están los archivos secretos de la DINA? Claro, esa pregunta que tú haces, muy periodística, es la pregunta con la que termina la exposición de secretos de Estado. Dice, ¿dónde están los documentos chilenos? Claro. ¿Ya? Porque una cosa es lo de la Comisión Baez, pero pero eso es distinto, eso nace de los testimonios de quienes fueron víctimas. Pero hay información, y esa información existe. ¿Por qué? Porque quienes han hecho esta investigación en otros países, en Estados Unidos, saben que en los países, los organismos represivos y quienes están comprometidos no destruyen toda la información, porque también son un modo de defenderse, de decir, miren, la verdad es que yo recibí una orden y tengo la prueba de haber recibido una orden, o esto no lo hice yo, sino que lo hicieron los otros. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, el modo de preservarse su propia supervivencia, por decirlo de alguna manera, es manteniendo esos archivos. Entonces, resulta que esos archivos están y no sabemos dónde están.
¿ya? Y por lo tanto, y cuando un organismo como, por ejemplo, la Fuerza Armada, te dice que no tiene esos archivos, no es suficiente con que la Fuerza Armada lo diga. Lo diga, claro. Tiene que haber un organismo del Estado, de la parte civil del Estado, sí, ¿ya? Que sepa a ciencia cierta de si esos archivos existen o no existen. El museo tiene mucho más para crecer, porque cada vez, y eso también como historiador, cada vez cuando van pasando los años se ve más información y sale a la luz pública mayor información. ¿Tú ves la posibilidad de que en general el museo vaya creciendo en esa información, en los distintos vestigios o datos que se vayan entregando? Porque quizás cuando mueran las personas que estuvieron de ambos lados, en este caso los nietos se atrevan o las familias se atrevan a contar cierta información o entregar ciertos documentos. Sí, eso es, como tú dices, es una función y una responsabilidad del museo. Sin embargo, yo creo que la respuesta es que no es la única función y responsabilidad del museo, en el sentido de que el museo tiene que educar, y educar hoy día para el nunca más. O sea, claro, ¿no es cierto? El nunca más es conocer la verdad, que haya justicia, reparación, eso ayuda al nunca más. Pero también un museo como el nuestro progresivamente tiene que hacerse cargo de saber que hay una consecuencia ética entre haber defendido los derechos humanos en el tiempo de la dictadura y la necesidad de defender esos derechos humanos en tiempos de democracia. Son situaciones distintas, son periodos distintos, sí, pero quien visita el museo no puede quedarse con la idea de que el tema de los derechos humanos es nada más que un tema de la dictadura. No. Hay un tema actual. Hay un tema de derechos que son emergentes, ¿ya? Y sobre eso el museo tiene que educar también. Pero el museo, por eso también te diría que hacer una consulta, ¿el museo solamente ve el periodo de dictadura? Porque en el caso de Chile, ya que en Chile ha ocurrido otras violaciones de derechos humanos en democracia post-dictadura, pero también antes han ocurrido distintas violaciones de derechos humanos. ¿Solamente ve en este momento solo lo de dictadura? O sea, de la dictadura del 73. La misión del museo es el periodo de dictadura. Sin embargo, el museo sabe que tiene la responsabilidad también de continuar la educación en materia de derechos humanos, porque muchas de las situaciones actuales en derechos humanos también son una consecuencia del tiempo de la dictadura, ¿ya? Entonces, lo que sí nos parece es que, porque, a ver, la mejor manera de que haya un nunca más es que se trabaje hoy día más que nunca por los derechos humanos. Porque si tú trabajas hoy a favor de los temas de los pueblos indígenas o contra la violencia contra las mujeres o el tema de los migrantes, etcétera. Si tú trabajas hoy día por los derechos humanos y defiendes hoy día los derechos humanos y creas una sociedad con enfoque de derechos humanos, entonces la posibilidad de que haya un golpe disminuye, porque hay una conciencia ya extendida de la importancia que tienen los derechos humanos para construir una sociedad más justa, digamos. ¿Cuál es la reflexión por parte del museo de los 44 años del golpe militar? La conclusión que uno puede obtener hoy día es que nunca una crisis en democracia puede resolverse mediante golpes de Estado o violando los derechos humanos. El aprendizaje más duro para personas que pensaron que apoyar un golpe en Chile podía significar como un cambio en las condiciones políticas y seguir en democracia, que les pasó a algunos que pensaron de esa forma, bueno, se convirtió en un trágico error. Un golpe de Estado inevitablemente conduce no solamente al término de la democracia, sino también a la violación de derechos humanos. Ese es un gran aprendizaje que hay que educar en torno a eso, y es la educación del nunca más. Y para esto no hay que ser ni de izquierda ni nada, hay que ser de derecha, de centro o de izquierda, lo que tú seas en términos políticos, para entender que tú tienes que preservar la democracia y el respeto a los derechos humanos. Y el museo eso es lo que trata de hacer, de educar en esa línea.